La animación japonesa a lo largo del tiempo, se ha distinguido por diferenciarse totalmente de las animaciones de otros países al presentar temas más maduros y tramas un tanto complejas, creándose toda una vertiente alejada del público infantil y enfocada en aquella audiencia de edades más avanzadas. En esta ocasión, nos enfocaremos en una serie de animaciones que más allá de ser simplemente maduras, podría decirse que más bien son producciones diseñadas para incomodar y para dejar una mancha en la memoria de quien se atreve a verlas, desde experimentos psicológicos que quiebran la cordura de sus personajes, hasta horrores viscerales que cruzan la línea de lo gore, llegando incluso a rozar lo perverso y lo explícito. Dicho esto y sin más demoras, empecemos de una vez. Si bien, Midori la niña de las camelias, es uno de los animes más duros y difíciles de ver, en este vídeo lo estaré omitiendo al ser una obra con gran reconocimiento y que estoy seguro, mi audiencia ya habrá visto alguna vez. No obstante y para ir empezando, he decidido incluir otro trabajo del mismo creador de Midori, el perturbador cortometraje de Death Lullaby, de Hiroshi Hagara. Situado en la década de los años 60, el argumento sigue a un niño que vive en condiciones marginales y que es mayormente identificado por sus dientes sobresalidos como los de un conejo. Su historia es trágica, pues su padre ha perecido en la guerra, y su madre se ha quitado la vida agobiada por la pobreza, la desesperación y por una enfermedad crónica derivada de la contaminación industrial, otro tema que será importante en el cortometraje. El pequeño al quedar indefenso, es blanco de un acoso escolar constante y cruel, siendo sometido a palizas, humillaciones y vejaciones en las que el niño no puede defenderse. Al mismo tiempo se intercalan escenas, algunas de acción real, sobre una modernización agresiva y destructiva en Japón, convirtiéndose poco a poco en un entorno desesperante y vacío de vida. La obra conforme avanza se empieza a tornar más perturbadora, tanto por los constantes abusos que sufre el protagonista y su constante sed de venganza ante tal situación, hasta su frustración sexual representada en una densa escena donde al interactuar con una chica de su escuela, reacciona agresivamente e imagina una escena donde mantiene relaciones con ella. La necesidad de venganza contra aquellos que han convertido su vida en un infierno, se materializa cuando al no poder defenderse de sus abusadores, usa un cuchillo para finalmente consumar su ira en una escena de lo más sangrienta y brutal. The Death Lullaby, es un trabajo que guarda muchas similitudes con Midori la niña de las camelias, ambos abordan las crueles y duras vidas de niños huérfanos que quedan a la merced de un entorno hostil, teniendo que soportar todo tipo de vejaciones y maltratos hasta que simplemente no pueden más. En nuestro mundo coexisten dos razas, la de los mortales y la de los demonios, viven en un estado de aparente paz, sin embargo seres sobrenaturales del mundo de los demonios no están interesados en que ésta perdure, y tratarán de boicotear un importante tratado para acabar con toda esta paz. Esta es la sinopsis de la película de 1987, The Wicked City, una obra de anime bastante extraña, grotesca y por momentos hasta inquietante. La cinta es un fascinante cruce entre el cine negro, la fantasía sobrenatural y un erotismo perturbador, con un espectáculo visual de transformaciones demoníacas, cuerpos retorcidos, sexualidad perversa, mutaciones grotescas, muchos tentáculos y escenas que aún hoy desafían la comodidad del espectador, evocando ciertamente un toque de eroguro, movimiento japonés que más tarde se volvería bastante popular. Si bien, Wicked City no llega al punto de ser una animación H, sí tiene muchas escenas explícitas de este tipo involucrando sobre todo lo que es violencia hacia mujeres, razón por la que la película ha sido objeto de controversia, pues entre algunas críticas se menciona que se trata de una obra que personifica la erótica y sádica misoginia que se suele ver en Japón, o que los personajes femeninos dentro de la cinta, sirven únicamente para ser objetos que terminan por ser abusados y finalmente destruidos en largas escenas de violencia gráfica. Además de su particular violencia y carga erótica perturbadora, Wicked City destaca por su particular estética asociada al cyberpunk, pues aunque carece de un entorno cibernético, predominan las luces neón en una ciudad futurista que se funde con el crimen, la suciedad y lo sobrenatural.
Si eres fan del anime ochentero, de las historias extravagantes y de escenas perturbadoramente violentas, Wicked City es una joya de culto que debes ver. La industria de la animación japonesa durante la década de los 80 se vio impulsada por el mercado del vídeo doméstico, lo que permitió a los animadores explorar temáticas adultas, violencia gráfica extrema y horror corporal que para nada podrían observarse por la televisión. Blood Rain, Curse of the Yoma, es uno de tantos casos de este tipo, una cinta de 1989 que se ambienta después de una guerra que ha desolado la Tierra, donde ahora alimentados por la sangre de numerosos guerreros caídos, los Yoma o demonios del infierno emergen una vez más. Sin embargo, un hábil ninja busca poner fin al derramamiento de sangre que estos demonios infligen a la humanidad. La película, enfatizada principalmente en el terror más duro, contrasta su violencia desagradable y horror corporal con una estética sobrenatural evocadora, pues aquí podemos ver monstruosas mujeres mariposa, demonios serpiente gigantes, caras de árboles parlantes, y procesiones de muertos deambulando por pueblos abandonados en medio de la noche, así como horripilantes seres araña cambiando de forma humana o siendo capaces de desmembrar personas de una forma brutal. Además del gore y los temas sobrenaturales, Blood Rain también destaca por su apartado sonoro, con bastante presencia de música y sonidos inquietantes que contribuyen a la atmósfera general, dando como resultado un aura bastante tétrica. Para algunos, The Curse of Kazuo Umesu, del artista japonés homónimo y pionero del horror en el manga Kazuo Umesu, se trata de su obra mejor lograda y más perturbadora. La película es una antología que presenta dos relatos espeluznantes. En el primero, la trama sigue a Masangi, una estudiante de secundaria cuya vida se ve alterada por la llegada de Rima Ogawa, una nueva alumna que regresa a Japón desde México. El horror comienza a manifestarse de forma sutil a través de marcas inexplicables en el cuello de Masangi, similares a picaduras de vampiro. La narrativa construye una atmósfera de paranoia donde Masangi se convence de que Rima es un ser sobrenatural que la ataca durante la noche, por lo que instala una cámara de video para ver qué ocurre mientras duerme. La segunda historia va sobre el clásico relato de una mansión embrujada, aunque con un toque visceral y grotesco. Aquí dos amigas aburridas de ver televisión, deciden explorar una mansión abandonada frente a su casa, siendo acompañadas por otras dos amigas. Desafortunadamente todas quedan atrapadas en el lugar, el cual pasa a convertirse en una especie de salón de tortura diseñado para desmembrar por completo a quienes se encuentren dentro de él, desplegando trampas y visiones horribles. The Curse of Kazuo Umesu es considerada sin dudas como una de las animaciones japonesas más terroríficas, perturbadoras e inquietantes del género de horror, y una completa obra de culto que no escatima en violencia extrema y visceral. Categorizada dentro de lo que se le suele llamar como animación H, Mezzoforte es una película del año 2000, que se divide en dos episodios, que exploran la vida y misiones de tres integrantes de una agencia de mercenarios que operan en un Japón futurista donde el crimen organizado y la tecnología de punta coexisten de manera precaria. La película presenta una protagonista femenina altamente capacitada, un tono de comedia oscura, secuencias de acción exageradas, extremadamente violentas y hábilmente dirigidas, así como escenas de relaciones explícitas, que solo se encuentran en la versión sin cortes. Y es que Mezzoforte tuvo un estreno doble, primero la versión que llegó a los Estados Unidos, y en segunda instancia una edición sin cortes que incluye escenas sumamente gráficas como una representación obscena de abuso grupal, donde un doble robot de la protagonista Mikura, es entregada a dos criminales, quienes proceden a someterla a relaciones no consensuadas, inicialmente como una venganza, pero el robot empieza a disfrutar del abuso y lo vuelve consensuado pidiendo más.
Por otro lado, la versión censurada conserva los aspectos más violentos de la película y algunas escenas de desnudez parcial leves. Ahora bien, al parecer la inclusión de escenas gráficas y típicas de una animación H, vino porque al momento de buscar un estudio para crear la película, no había alguno disponible o ninguno estaba interesado en animarla, por lo que como última opción, se recurrió a un estudio especializado en las animaciones H, quienes como condición pidieron incluir escenas explícitas para promocionar su trabajo, razón por la que después aparecería la versión limpia sin ninguna de estas escenas gráficas. Considerada como la predecesora de la mencionada Mezzo Forte, la infame Kite, de 1998, es posiblemente una de las animaciones japonesas más controvertidas que han salido a la luz. Esta obra se sitúa en la intersección de varios géneros cinematográficos, incluyendo el thriller de conspiración, el drama psicológico y la tragedia. Sin embargo, la notoriedad de Kite viene principalmente de sus escenas subidas de tono y su argumento denso. La trama de la película se centra en una estudiante de secundaria huérfana llamada Sawa, quien tras el brutal asesinato de sus padres, queda bajo la custodia de los detectives Akai y Kanye, quien a su vez investigan el crimen de los papás de Sawa. No obstante, esta protección es una fachada pues Akai, el detective principal, somete a Sawa a una relación abusiva donde tiene intimidad con ella y a su vez la usa como asesina a sueldo, eliminando desde políticos corruptos hasta empresarios influyentes. Sus asesinatos son infames entre la policía, debido al uso de balas especiales que explotan dentro del cuerpo tras perforar la piel, dando como resultado escenas de lo más sanguinolentas. Esta dinámica cambiará cuando la protagonista conozca a otro chico reclutado por los detectives, Oburi, quien termina de confesarle que los verdaderos asesinos de sus padres son los propios Akai y Kanye. La controversia que rodea a Kite es lo que sin dudas ha condenado a la animación, pues la protagonista, Sawa, es representada como una estudiante de secundaria de unos 14 o 15 años, y se le ve en múltiples escenas siendo abusada o manteniendo relaciones de forma gráfica con el detective Akai. Esto ha hecho que la película fuera prohibida en muchos países, como Noruega donde directamente se le consideró como CP, mientras que en otros lugares como Estados Unidos simplemente se lanzó una versión recortada omitiendo este tipo de escenas. A día de hoy y a pesar de su notable influencia en directores reconocidos como Tarantino, Kite se sigue considerando como una de las grandes obras polémicas del anime, apreciada por algunos y repudiada por muchos otros.